En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Buenas tardes para todos, estamos en otra edición de Crossover por Uno Contra Uno Web, esta edición de los martes que normalmente se trata de la actualidad de la liga. Hoy estamos haciendo un programa que obviamente jamás hubiésemos querido hacer, todos ya saben cuál es el tema. Lamentablemente Kobe Bryant falleció este domingo junto a otras 8 personas, una de ellas su hija Gianna María, 13 años nomás. La verdad que es una historia terrible para contar. Kobe fue y será uno de los jugadores más importantes en la historia de la liga y nos toca bastante fuerte a nosotros, sobre todo a Emi y a mí, que somos jóvenes, porque es uno de esos jugadores que enamoró a muchísimas personas y que las atrajo a la NBA. Muchos de los jóvenes que hoy miran la liga tienen que agradecerle a Kobe por haber hecho lo que hizo, porque fue un gran foco de atracción para esas personas, y también porque nosotros, siendo jóvenes y creciendo, mejor dicho, con Kobe, con muchos otros jugadores de su estilo, estamos acostumbrados a creer que son superhéroes, y normalmente en las películas, en los cómics, los superhéroes no mueren nunca, siempre aparecen de nuevo, siempre ganan, y esto es la vida real. Por eso es una historia que nos choca tanto. Te tengo que saludar como siempre, Emi. Hoy no te voy a preguntar cómo estás porque ya lo sabemos, pero bienvenido al programa. Gracias, Lea. Buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Y realmente una noticia bastante impactante. Creo que es de esos momentos de la vida en los que uno no se puede olvidar nunca más que lo que estaba haciendo. Después te voy a preguntar qué es lo que estabas haciendo vos. Yo en mi caso estaba en Olavarría, ya había terminado de trabajar y estaba por empezar el regreso a casa para acá, para Buenos Aires. Y empezaste a tirar ahí la información en Twitter con la cuenta de Crossover. Por un momento dije no puede ser, no tiene mucho sentido que esto esté pasando. Además, de hecho entré a la nota del portal TMZ que había subido la información y había dicho que había sido un accidente por la mañana. Eso era a las 5 de la tarde. Es como que se me desconectaron los cables y dije, no, si esto fue a la mañana y estamos a las 5 de la tarde, no tiene sentido que lo hayan publicado recién. Pero claro, hay una particularidad bastante importante. La diferencia horaria que tenemos con California son prácticamente 5 o 6 horas. Entonces, lo que para nosotros era la tarde, para ellos era al mediodía, y ahí estaba como empezando a tener un poco más de sentido la publicación de esa nota. Bueno, después en el instante que empezaron a salir a la luz todas las noticias, todos los periodistas de Estados Unidos, Shams Charania, Wojnarowski, bueno, todos los demás periodistas conocidos de Estados Unidos que se dedican a cubrir la NBA, empezaron a hacerse eco de las noticias y a empezar a publicar más datos, más información. Y ahí en ese momento puse la cadena Fox News, que tenía la posibilidad de ponerla, y ahí sí estaban todos hablando de lo mismo y ya estaban anunciando el hecho trágico. Bueno, ahí más o menos que es como un baldazo de agua fría, porque te quedas mirando la pantalla como imposible de creer que eso haya pasado. Kobe Bryant, la estrella con la que crecimos. Bueno, sin ir más lejos, él llega a la NBA en el 1996. Yo nací en el 96, vos naciste en el Yo nací en el 97, claro. O sea, nacimos con la carrera de Kobe. En 2016 se termina retirando Kobe y prácticamente es uno de los momentos que te termina marcando que creciste. Es como que te dice, bueno, chabón, fíjate que se retiró Kobe. El chabón ya estás grande. Empezó hace 20 años, ya está grande. Empezá a tomarte las cosas de otra manera, porque se fue uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores de la historia de la NBA, que ya vamos a repasar obviamente lo que hizo en toda su carrera. Y que a partir de ese momento empezamos a buscar algún que otro referente. Obviamente nos quedaba Manu por 2 temporadas más, pero bueno, no era lo mismo. Era lo lindo de ver los Lakers Spurs cuando se tenían que cruzar Manu y Kobe, y
tenía la posibilidad, por ejemplo, en verano, cuando me juntaba con mi primo mayor, que tiene un año menos, o sea, él nació en el 97, también nació con Kobe y se crió con Kobe, y era sentarnos a mirar los Lakers Spurs, yo hinchar por Manu, él hinchar por Kobe, y no pelearnos obviamente porque no era motivo de pelea, pero sí ver cuál de los dos terminaba con un mejor partido. Y de hecho es uno de los partidos que más se juega o se jugaba a lo largo de la temporada. Tenían mínimo 3, 4 cruces por temporada entre ambos, así que eran en varias oportunidades las que nos podíamos decir ganó Kobe o ganó Manu, y prácticamente fueron años hermosos de crianza viéndolos a ellos dos jugar. Bueno, el retiro de Kobe medio como que fue marcando el final de una era. El retiro de Manu la terminó de cerrar, y bueno, ahora este mazazo que nos pega a todos los que nos criamos viéndolos a ellos dos, que obviamente marcaron a toda una generación, y de hecho gran cantidad de jugadores de básquet que hoy están en la NBA y que están haciendo sus primeras armas, se les fue su ídolo, se les fue el motivo por el cual ellos hoy están en la liga. Así es, sí. Muchos de los jugadores que hoy están en la NBA tienen como ídolo a Kobe, y ya vamos a empezar a ver lo que fueron los homenajes que le hicieron en los partidos que se jugaron ese mismo domingo. Yo estaba en Twitter y me enteré por un tuit de Luka Doncic. Veo que pone no puede ser, no lo puedo creer, y me extrañó que pusiera algo así. Entonces entré a las menciones de ese tweet y empecé a ver que la gente hablaba de Kobe Bryant, y me parecía raro. Bueno, teníamos muy fresco en la memoria que LeBron lo había superado horas antes en la lista máxima de anotadores en la historia de la liga, que había pasado al tercer puesto y lo relegaba Kobe al cuarto, que el mismo Kobe en Twitter lo había homenajeado, le había agradecido por todo lo que había hecho en su carrera, y de hecho lo había llamado en la noche de Filadelfia para hacer lo mismo que hizo por Twitter, agradecerle, reconocer todo lo que hizo en su carrera, y hacerlo, bueno, obviamente de una forma un poco más cercana. Por eso me pareció muy raro, y luego vi la noticia del sitio TMZ que normalmente se ocupa de todas estas cosas, pero también falla, porque hay muchos casos en los que ese sitio le erró a la noticia y tuvo que desmentirse luego. Bueno, todos esperábamos que fuera una fake news, o que le hubieran hackeado el Twitter a ese medio, pero finalmente empezaron a replicarse los otros medios estadounidenses y nos enteramos de la noticia trágica. Estos son los partidos del domingo, por ejemplo, San Antonio Spurs contra Toronto Raptors, en el que decidieron que iban a agotar las primeras 2 posesiones para homenajear a Kobe, que obviamente utilizaba el número 24, uno de sus números fue ese, y fue un homenaje hermoso que luego se extendió a todos los otros partidos. Algunos lo hacían diferente, el 24 la primer franquicia, sí, y luego hacían una violación de 8 segundos, no pasaban la mitad de la cancha para también homenajear el número 8 de Kobe. La verdad que es algo que no me imagino que pase nunca jamás en la historia de la NBA, que se vuelva a repetir, porque es un homenaje que quizás no merece ni pertenece a ningún otro jugador que no sea Kobe Bryant. Es tan justo el homenaje, o sea, 24 segundos por su número, su segundo número, 8 segundos por el primero con el que entró a la liga. Es espectacular en un día que todo fue horrendo, en el que la NBA quizás se equivocó al dejar que los equipos jueguen en estas condiciones, sobre todo porque había muchos que tenían a Kobe, como decía Emi, como su ídolo, como su mentor. Muchos de ellos entrenaban con el propio Kobe Bryant. De hecho, en este partido que estamos viendo en particular, Brooklyn contra Nueva York, Kyrie Irving decidió no jugar por razones personales. Era uno de los mejores amigos de los que Kobe podría encontrar en la NBA en este momento. Entrenaba regularmente con la Mamba Negra, y la verdad que lo debe haber afectado muchísimo, porque es una noticia que, como decíamos, no te esperás jamás. Y salir a jugar con las lágrimas en los ojos, salir a jugar pensando únicamente en eso y no pudiendo concentrarte en lo que es tu trabajo, que es tratar de ganar el partido, debe ser
horrendo, debe ser muy difícil de sobrellevar. Kyrie Irving decidió no hacerlo, pero muchos otros jugadores tuvieron que jugar. El caso de DeMar DeRozan, de Devin Booker, de tantos jugadores que lo tienen como ídolo, y la verdad que fue complicadísimo para esos jugadores. Imagínense si a nosotros nos toca, estando en otras partes del mundo, sin conocer a Kobe Bryant personalmente, lo que debe ser para estos jugadores que lo tuvieron cerca, que vivieron momentos con él, que no solo fue su ídolo, sino también su mentor, y que no se esperaban una noticia de este tamaño. Bueno, también te agrego a Tyson Chandler y Larry Nance Jr. Tuvo la posibilidad Larry Nance de estar en esa última temporada en la que Kobe se termina retirando, la 2015-2016, en Los Ángeles Lakers. Luke Walton, el entrenador de Sacramento, también tuvo la posibilidad de compartir muchísimos años de él. De ser campeón con de Kobe. Ser campeón con Kobe. La verdad que fue un impacto bastante fuerte. Podemos entrar en pensar si estaba bien o mal jugar los partidos. Con el diario del lunes terminamos diciendo que estaba mal, por una cuestión de que los jugadores no podían estar en la cancha, no se podían no podían poner la mente en el partido, en el juego, en jugar. Bueno, lo vimos todos en la primera posesión de verdad del encuentro entre Toronto y San Antonio, que la pelota termina rebotando en el aro y queda apoyada contra el reloj de posesión. La verdad que no tenía mucho sentido jugar esos partidos, y prácticamente, bueno, quizás no sé si decirle una mancha, pero sí una de las pocas decisiones desacertadas que tuvo la NBA en su historia. Una organización intachable que siempre que hizo algún cambio, siempre que hizo una decisión o lo que fuera, siempre fue en pos de mejorar el show. Bueno, acá quizás se les escapó la tortuga, por decirlo medio con una frase un poco argentina, porque el hecho de haber jugado en estas condiciones, tantos jugadores que lo tenían como ídolo, como referente. Bueno, Tyson Chandler se tuvo que retirar del partido, en el partido de Houston, porque no aguantaba las lágrimas, se fue al vestuario. Así que una gran cantidad de jugadores que no podían estar en ese lugar, que no querían estar en ese lugar, y que tampoco entendían por qué tenían que estar en ese lugar, porque se había ido una de las máximas figuras históricas del NBA. Detrás de Michael creo que llega su nombre y el de LeBron. Sí, es un jugador que más allá de ver en dónde lo podemos ubicar en la historia de la NBA, que sin duda está entre los mejores de todos los tiempos, fue para esta generación de jóvenes el Michael Jordan de su época. Muchos no tuvieron la chance de ver al 23 de los Bulls en cancha, muchos no pudieron ver, excepto en video, lo que hizo Jordan por la liga, por Chicago y por el básquet en general. Y llegó Kobe para básicamente emular a Jordan en todos sus aspectos. Un jugador que se parecía, mejor dicho, muchísimo en cuanto a su estilo, en lo que hacía. Sacaba la lengua igual que Jordan. Sus movimientos eran prácticamente idénticos. Y no había forma de entender la carrera de Kobe sin ver la de Jordan. Fue un momento, la verdad, feísimo el que vivió la NBA ayer, porque, como decía, había muerto el jugador que marcó una generación, una época que les dio un motivo para amar la NBA a muchas otras franquicias, a muchos otros jóvenes. Y la verdad que jugar de esa manera, con esas condiciones y en esa situación, no es agradable para cualquiera, porque no se puede mantener la concentración en lo que realmente tenés que hacer, que es tu trabajo, básicamente. Si bien yo creo que si le hubiesen preguntado a Kobe qué hubiese preferido, él hubiese dicho: jueguen todos los partidos porque tienen que hacer su trabajo, porque tienen que seguir, porque yo hubiese hecho lo mismo. Pero como institución, como marca mundial, me parece que la NBA tendría que haber postergado
toda la fecha del domingo, como hizo con este Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, un partido que se iba a jugar este martes, justamente hoy, y fue postergado, obviamente porque Los Ángeles es la zona más representativa en la carrera de Kobe, 20 años en esa ciudad, demostrando todo lo que sabía hacer, pero deberían haber hecho lo mismo en todos los otros encuentros. Sí, prácticamente lo que hizo la NBA fue una decisión bastante acertada, pero bueno, quizás hubiera sido bueno que lo hagan con todos los partidos, pero bueno, ya estaba, ya se jugaron, no podemos hacer nada más que recordar y repasar que, bueno, obviamente todos los jugadores y todos los equipos tuvieron la posibilidad de homenajearlo a Kobe, bueno, con este hecho de dejar pasar las posesiones, de usar zapatillas conmemorativas, o sea, escribirse los nombres no solo de Kobe y de Gianna, sino, bueno, Luka Doncic fue uno de los tantos jugadores que se anotó los nombres de las víctimas del accidente del helicóptero. Todos los jugadores y todos los homenajes, los equipos hicieron videos, equipos entrando a la cancha a hacer los movimientos precompetitivos con camisetas con el 8 y el 24, con el apellido de Kobe en su espalda. Detroit fue uno, Minnesota fue otro. Seguramente sigamos viendo estas acciones ahora en los partidos que se vienen, y que lamentablemente nos perdemos de un Lakers Clippers que se venía como uno de los partidos más interesantes de la temporada. Lakers Clippers son los dos mejores equipos de la conferencia del oeste, y que en lo que va la temporada, los dos juegos que disputaron los habían ganado los Clippers. Entonces también era medio como ver cómo llegaba LeBron de superar a Kobe en la lista histórica, y venía a sacarse las ganas contra los Clippers para ver si le podían ganar de una buena vez en la temporada y seguir estirando un poco más el liderazgo en la conferencia del oeste. Y lamentablemente todo se tuvo que posponer. Hablando de LeBron, vimos las imágenes de cómo se bajó del avión cuando venían de Filadelfia. Era un mar de lágrimas, era un gigante con chancletas, medias, jogging y un buzo, y estaba con los pañuelitos en la mano secándose las lágrimas, y lloraba desconsoladamente, como, bueno, él lo expresó ayer en su cuenta de Instagram. Era como un hermano para él. La trataba como si fuera su sobrina Gigi, o sea, le dijo Niece Gigi, sobrina Gigi, o sea, prácticamente era de su familia, Kobe. Y la verdad que, si bien nunca jugaron juntos en un equipo, sí lo hicieron en la selección, y fue una de las mejores duplas que nos pudo haber dado el básquetbol en los últimos años, y verlos juntos en la selección, la verdad que fue un poco sacarse las ganas de verlos a ellos dos juntos. Bueno, obviamente junto a otras estrellas como Carmelo Anthony también, un gran anotador, sí, que nos da la liga, porque no es que se retiró ni nada por el estilo, pero que la verdad que el Team USA siempre estuvo muy bien representado, salvo contadas ocasiones como la del último mundial, pero siempre que tuvo la posibilidad de contar con sus estrellas, caso de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los de Londres 2012, que fueron los dos oros olímpicos que tiene Kobe, siempre se vio su máximo esplendor. Bueno, te agrego un dato de Kobe en la selección: jugó 26 partidos de manera oficial y algunos otros más de preparación, obviamente. ¿Sabes cuántos perdió? 0. Ninguno. 26-0 con la selección. Siempre que el Team USA jugó con Kobe, ganó. Es algo increíble. Pero Olímpico de Las Vegas 2007, en el que vence a Argentina en la final. Juegos Olímpicos 2008 y 2012, ya lo dije, ganando los oros olímpicos, en los que en ambas oportunidades también jugó con Argentina, pero en ese caso fue en semifinales y en fase de grupos del grupo A de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que tuvieron el orgullo y el privilegio de nuestros compatriotas de poder enfrentarse a Kobe y tantas otras estrellas, pero obviamente tenerlo a él enfrente hacía todo mucho más diferente y mucho más especial de lo que podía ser. 5 campeonatos, bueno, 20 temporadas en la NBA, 5 títulos, 2 MVP de las finales, un MVP de la temporada regular. Pero lo que destaca a Kobe más que cualquier otra cosa era esa mentalidad, esa Mamba mentality que lo hacía entrenar más que cualquier otro, pelear contra todos, tratar de vencer al mejor siempre, atacar al mejor defensor del otro equipo, defender al mejor atacante, una demostración de fortaleza mental pocas veces vista en la historia de los deportes en general.
Y también agregando a lo que decía Emi de su nivel internacional y todo lo que hizo en el Team USA, él fue el abanderado de esa reconstrucción de los Estados Unidos luego de que el Team USA perdiera 2 competencias internacionales de forma consecutiva. Recordemos, en 2004 no logran el oro olímpico por primera vez en muchos años. Y en 2006 tampoco llegan a la final del Mundial que termina ganando España. Bueno, luego de esa catástrofe deportiva, por decirlo de alguna manera, llegó Kobe para volver a poner al Team USA en el puesto que se merecía según ellos, y de hecho lo hicieron. 2 oros olímpicos para el equipo y para una de las leyendas que tiene este deporte. Y también era uno de los jugadores más respetuosos por el básquet FIBA, por el básquet internacional. Cuando muchas otras personas, jugadores, entrenadores, mismo analistas de los Estados Unidos, creían que el básquet solo era la NBA e ignoraban las demás ligas, Kobe siempre puso el foco en Europa, puso el foco en Latinoamérica, y siempre trataba de sacar algo bueno de esas ligas para incorporarlo a su juego. De hecho, es uno de los jugadores que más ha admirado a los jugadores, a las estrellas internacionales de la NBA. Fue muy amigo de Dirk Nowitzki, fue también muy amigo de Manu Ginóbili, y siempre elogiaba a este tipo de estrellas. Tony Parker, bueno, ni hablar de Pau Gasol, su amigo más íntimo tal vez en la NBA, Marc Gasol, muchos jugadores que, bueno, el mismo Luka Doncic en este momento. Kobe decía que era una bestia, y de hecho lo iba a ver con su hija lo tenía como ídolo. Se sacaron una foto en ese partido que jugaron Dallas y Los Ángeles. Kobe siempre fue un respetuoso del juego, un estudioso del juego, de la historia del básquet en general, y ese era un plus que tenía para sacar ventaja a lo largo de su carrera. Él entrenaba como si fuera el jugador menos talentoso, siendo tal vez el más talentoso de todos, y ahí la verdad que nos da una lección de cómo se deben encarar los compromisos, no solo en el deporte, sino en la vida en general. No daba nada por sentado. A pesar de ser un jugador de unas condiciones únicas, de un poderío atlético pocas veces visto en la liga, él seguía entrenando sus fundamentos porque sabía que en algún momento el físico le iba a fallar, y no quería dejar de ser dominante con lo competitivo que era. Bueno, lo logró, porque luego de cambiar su dorsal del 8 al 24 y empezar a ser un jugador más cerebral, que pasó de hacer este tipo de cosas, de volcarla en la cara de sus rivales, a basar su juego en tiros a media distancia. Bueno, todo lo que hemos visto de Kobe, lo pudo hacer porque era un estudioso del juego, porque entrenaba constantemente, y porque a pesar de tener un talento enorme no dejaba nada librado al azar, como decía, y siempre mantenía ese enfoque que también lo mantuvo cuando se retiró, porque la carrera de Kobe como jugador finalizó en un momento, pero lo que él hacía para la humanidad en general, lo que él pudo ofrecerle al mundo en su etapa post-NBA, también fue muy importante. De hecho, ganó un Oscar por un cortometraje que vamos a estar viendo al final de este programa, que la verdad te saca unas lágrimas. Es increíble y ejemplifica lo que es la carrera o los deseos de un jugador de básquet desde sus inicios. Una carrera, como bien decías vos, intachable en cuanto a lo que es el trabajo y a la dedicación y todo lo que el empeño que le ponía por ser cada día mejor, y lo explica bastante la charla que tuvimos con Hernández a mitad de año pasado, en el que él explicaba que vos podés tener el talento, pero si no lo trabajás y si no lo entrenás para ser mejor, no te sirve de nada, porque está lleno de jugadores talentosos que no trabajaron y se quedaron a las puertas de llegar lejos. Bueno, Kobe tenía todo eso, tenía la determinación por ser mejor, la dedicación para entrenar todos los días, unas cuantas horas por día. Bueno, Phil Jackson contó una vez que, una de las tantas veces, que Kobe se quedó entrenando después de hora, llegó al día siguiente y lo encontró durmiendo en el auto, y le preguntaba, ¿qué haces acá que estás durmiendo en el auto? Y dijo, me quedé entrenando y hasta tarde, y para no volver a mi casa y levantarme temprano mañana me quedé acá durmiendo en el auto, para no perder tiempo y seguir entrenando al día siguiente. Es una cosa de locos. Bueno, después en los Juegos Olímpicos también,
una mañana el Team USA se levantó, fue a desayunar a las 8 de la mañana y cuando estaban todos reunidos vieron que Kobe venía caminando con todo transpirado y con hielo en las rodillas, y le preguntaron qué le pasó y dijo que había estado entrenando. O sea, se levantó quizás a las 5, a las 6 de la mañana para irse a entrenar, encima en una cita olímpica. O sea, a Estados Unidos le sobra para ganar un juego olímpico, más allá de que se pueda tener alguna que otra complicación, sobre todo con España, que es uno de los que solía complicarle la vida a Estados Unidos y que lo sigue haciendo. Pero más allá de eso, no tenía necesidad, no tenía por qué hacerlo. Además, ya con los entrenamientos regulares uno podría pensar que le alcanza a Kobe. De hecho, si no hubiera entrenado nunca más en su vida desde que ganó su tercer título, hubiera seguido siendo el mejor de la historia de los Lakers y nadie le hubiera podido sacar ese título, que tranquilamente lo tiene por esos primeros años. Después, si te pones a pensar, el resto fueron de relleno, porque ganó 2 títulos en el 2009 y en el 2010. Obviamente se quedó con esos MVP porque no había otro que pudiera quedarse con esos títulos, más allá de quizás Pau Gasol, pero no se aproxima ni ahí a lo que podía hacer Kobe. Y después, bueno, obviamente el récord de anotación de la franquicia, que es algo que seguimos con el especial en unos días y lo van a poder escuchar, en el que seguimos con la segunda parte. En la primera ya hablamos de Kobe y todo lo que logró al frente del equipo y todo el resto de las genialidades que hizo. Partido 81 puntos, 60 en el juego de despedida, cualquier cantidad de años en los que fue MVP, fue All-Star, integró varias veces el mejor quinteto defensivo. No nos podemos olvidar de eso, más allá de que era un excelente anotador y de que tranquilamente se podía quedar con eso. No, también él defendía, era un molesto en la defensa, era muy intenso para marcarlos a todos y no tenía problemas en ir contra el más grande o el más chico, y eso lo terminaban de hacer de los más grandes de la historia de toda la NBA. Un jugador que estuvo constantemente probándoles a los demás que estaban equivocados, porque Kobe llegó a la NBA desde el instituto Lower Merion de Filadelfia, se salteó la universidad, fue uno de los primeros perimetrales, no el primer jugador, sino uno de los primeros perimetrales en lograrlo. De hecho, la gran mayoría de los que habían pasado a la NBA desde el instituto habían sido hombres grandes, pivots, que ya tenían un físico tremendamente desarrollado y que podían dominar la liga. Bueno, Kobe fue uno de los primeros perimetrales en hacerlo, como decía, y tenía 18 años solamente cuando debutó en la NBA. Fue el jugador más joven en la historia en debutar en la liga. Luego lo superó a Andrew Bynum y se quedó con ese récord, pero fue All-Star incluso antes de ser titular en Los Ángeles Lakers. Bueno, tenía que probar que podía ser titular. Fue titular en un equipo candidato al título y fue campeón. Bueno, luego tenía que probar que podía ser campeón sin Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal se fue a Miami y él logró 2 títulos y lo probó. Bueno, después tenía que probar qué podía hacer con su carrera post-retiro. Ganó un Oscar. Era una persona, más allá de un jugador, que estaba constantemente buscando retos, buscando desafíos y tratando de superar y vencer a las probabilidades. Eso lo hizo un jugador, una estrella icónica de este siglo, y quedará en la memoria de todos nosotros esos años en Los Ángeles en los que supo dominar y cómo se fue reinventando no solo como jugador sino como persona para mantenerse en la elite mundial. Muchas de esas anécdotas que contaba Emi, por ejemplo la del auto y Phil Jackson, la de los Juegos Olímpicos, nos llegan a la memoria en este momento, y hay muchísimas. Por ejemplo, recuerdo una que contó hace muy poco Jay Williams, un jugador que también contamos su historia, bastante trágica porque era uno de los jugadores más interesantes de su draft y chocó con su moto y no pudo volver a jugar, no pudo volver a ser el mismo en un partido en los que, previos a ese accidente, jugaban contra Los Ángeles, el primer partido de su carrera en el Staples Center. Va a entrenar temprano pensando que no iba a haber nadie, que él iba a ser el jugador que más temprano se iba a entrenar y para sacarle ventaja a los demás. Cuando llega a la cancha, escucha una pelota picando. Mira y era Kobe Bryant, que se estaba entrenando. Bueno,
dice, voy a entrenar con Kobe Bryant, que bien, qué sé yo, estoy haciendo las cosas bien, porque si este tipo está entrenando, yo lo estoy haciendo bien también. Bueno, se queda 1 hora y media, 1 hora entrenando, se va al banco, saca sus zapatillas, se saca la remera, pasan 30, 40 minutos más y Kobe seguía entrenando. Se va del estadio y Kobe seguía entrenando, y a la noche, bueno, él se pensaba que no iba a tener las fuerzas como para jugar, porque había entrenado el doble que él, tenía un entrenamiento más y encima tenía que jugar el partido. Bueno, prácticamente cuenta que los destrozó, que se encargó prácticamente él de vencer a su equipo, y cuando se estaban yendo lo ve Jay Williams a Kobe y le pregunta ¿por qué? No tenías ni la necesidad de entrenar, ¿cómo haces para seguir entrenando siendo el jugador más talentoso de tu equipo y demostrando todo lo que demostrás? No hace falta que entrenes así. Y le respondió, porque yo vi que vos estabas yendo a entrenar y te quería mostrar que por más que vos entrenes y por más que te esfuerces lo máximo posible, yo me voy a esforzar más que vos y te voy a ganar. Y le pregunta a Jay Williams, ¿y quién soy yo? Como diciendo, me estás usando como vara a mí, que yo no represento nada en esta liga. Pero era así, era de esa manera, no había forma de que Kobe te menospreciara, y no había forma de que le ganes un reto si él estaba dispuesto a superarte, porque en definitiva lo que él pretendía con su carrera era superarse constantemente a sí mismo, y eso hace que vos ni siquiera casi te fijes en lo que hacen los demás, sino que estés constantemente subiéndote la vara, y bueno, así llegan las leyendas, así llega Kobe Bryant, y así nos ha dejado el legado que nos dejó. Esa es una de las mejores representaciones de lo que lo que significaba el deporte y su trabajo, porque básicamente era su trabajo. Él terminó haciendo todo lo que hizo gracias al básquet, y no nos podemos olvidar que tenía una gran cantidad de proyectos. Bueno, lamentablemente cuando pasó lo que pasó, él estaba yendo a su centro de deportes, el Mamba Center, Academy, ¿sí? El Mamba Academy, que tenía... En el que jugaba su hija. Claro, que era justamente donde jugaba su hija, que iban a jugar un torneo y estaban yendo hacia ese lugar. Y bueno, tantísimos otros proyectos de los que probablemente, lamentablemente, nunca terminen viendo la luz, o sí, porque quizás su familia se encargue de terminarlos y de homenajearlos con todo eso que Kobe había empezado y todo lo que quería dejar. Un jugador que siempre, desde hace mucho tiempo, no es nuevo esto, apoyó a la WNBA. De hecho, hace muy pocos días, la semana pasada, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves, estuvo dando una entrevista en la que le consultaron por el nivel de las jugadoras de la WNBA, y dijo que había jugadoras aptas para jugar en la NBA. Sí. Nombró, bueno, por supuesto, y digo por supuesto porque es la mejor de la historia, Diana Taurasi. Sí. Nombró a Elena Del Don, que fue la MVP de la última temporada regular, y la nombró a Maya Moore, que es también una de las mejores jugadoras de la historia de la WNBA. Se quedó con 5 anillos, si no me equivoco, son 4 o 5, yo no recuerdo bien. También ganó múltiples MVPs de temporada. Entonces dijo, por nombrar a 3, y tiró esas 3, pero seguramente él estaba pensando en varias más. Y el último partido de la NBA en la que se lo vio presente, que fue ese que nombraste vos de los Mavs, que fue a verlo a Luka contra sus Lakers, estaba con un buzo de la WNBA. ¿Cuántos jugadores de la NBA van a ver un partido con el buzo de la WNBA? No, Ninguno. muy poco. No. O sea, tenía una mente, o sea, más allá de que puede parecer un detalle muy simple, tenía una mente superior en muchísimos sentidos a todos los jugadores de la NBA que están hoy y que estuvieron, y que obviamente con esos pequeños pasos fue llevando hacia adelante su carrera afuera de la cancha también. Fue un jugador que prácticamente no se cansaba de dar el ejemplo. O sea, muy pocas cosas hizo mal Kobe en su carrera. Basquetbolística creo que no las hubo, fuera de su vida sí, pero no viene al caso hablar de eso en este momento, porque obviamente tenemos que hablar de todo lo bueno que nos dejó su legado y todo lo que hizo dentro de la cancha y afuera, y todos los ejemplos que nos dio a todos los que amamos este deporte, y que prácticamente
Es increíble, o sea, no hay palabras para explicar lo que genera la partida, tanto de él como de Yana, su hija, que también tenía una carrera muy interesante por delante, uno de los mejores, con uno de los mejores futuros de Estados Unidos. La Yukon la reconoció en el juego ante el Team USA. Ella quería jugar en la Universidad de Yukon. Una de las más prestigiosas, repasamos cada tanto algunas historias de jugadoras de la WNBA y contamos que es una universidad de las más ganadoras, si no la más ganadora en la historia de las universidades en el básquet femenino. Y ya que te quiera una universidad con tanta anticipación como lo hacía Yukon con Gigi Bryant, realmente te da a entender que también tenía muchísima habilidad y que tenía un futuro gigante, y que, como dijo Kobe, iba a llegar a la WNBA seguramente porque tenía condiciones, y de hecho, según él, jugaba mucho mejor que cuando él tenía su edad. Sí, y de hecho hay una entrevista con Jimmy Kimmel que es más que interesante, porque él cuenta que bueno, Kobe tiene hijas solamente, sí, ningún hijo varón. Mucha gente lo frenaba en la calle con su hija al lado, con Gianna, y le decía: Kobe, vos tenés que seguir el legado, tenés que tener un varón, que vos y Vanessa tienen que tener un varón para mantener el legado en la NBA, qué sé yo, y lo frenaba la propia Jenny y le decía: tranquilo que lo tengo yo, que de eso me encargo yo. Y él mismo decía: sí, y es verdad, porque es una jugadora que tiene un nivel superior al que tenía yo cuando era joven. De hecho, Kobe había patentado la marca Mambasita antes de fallecer, lo hizo para su hija, y la verdad que le había inculcado también ese instinto killer, asesino, y esa Mamba mentality de entrenar constantemente. Desde muy pequeña ya se notaba que tenía esos rasgos en su personalidad, obviamente sacados de su padre, y la verdad que es muy triste que se haya ido junto a él, porque tenía una carrera por delante. Jamás vamos a poder verla en la WNBA que tanto quería conseguir en su corta edad, porque era muy joven, y tampoco la vamos a ver en la NCAA, una chica con un futuro brillante, prometedor, al igual que lo había tenido su padre. Estamos viendo jugadas no solo de Kobe con el 24, sino Kobe con el 8, y me sorprende muchísimo cómo se reinventó Kobe Bryant, que pasó de ser un jugador muy físico, con una capacidad para volcar la pelota encima de cualquier jugador, a este tipo de jugador que bueno, que sacaba un tiro de la galera de cualquier momento, esos fade away, esos jumper que tanto lo caracterizaron, cuando ya no le daba tanto el cuerpo para chocar con los demás, para saltar de la manera que saltaba, a pesar de que muchas veces la volcaba también. Una mente privilegiada, un físico también privilegiado, pero sobre todo me quiero quedar con esa mentalidad de cambiar constantemente, de mejorar, de ser la mejor versión de vos mismo, porque eso se puede aplicar no solo al básquet, sino a cualquier ámbito de la vida. La verdad que tener ese deseo de ser mejor todo el tiempo es cansador, pero te lleva a este tipo de cosas. Es cierto que hay que tener talento, es cierto que Kobe era como decía, un físico espectacular, que nació para jugar al básquet, pero también es cierto que no hubiese llegado ni a la mitad de las cosas que llegó si no hubiese puesto esa mentalidad en su carrera, y hubiese sido la mitad del jugador que fue si no le prestaba tanta atención a lo que hacía en cancha. La verdad que eso es lo que nos deja Kobe, además de una carrera espectacular. Magic Johnson lo considera el Laker más grande de todos los tiempos, y que lo diga Magic Johnson, que para muchas otras personas es el Laker más grande de todos los tiempos, vale muchísimo. Bueno, escuchaba a Jerry West, creo que fue ayer, decir que Kobe lo impresionó. Bueno, que Jerry West fue la persona indicada de draftearlo, de elegirlo. Si bien Los Ángeles no lo selecciona en el draft, fue Charlotte. Fue él quien les dijo a los Hornets que lo seleccionen para, bueno, traspasarlo por Blake Divac, porque ya se veía que iba a ser una estrella, y Jerry West
es uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos, pero también es un ejecutivo que supo elegir a algunos de los mejores jugadores de la época. Dice que fue a un workout antes del draft con Michael Cooper, que se había retirado 2 o 3 años antes. Michael Cooper, reconocido por ser tal vez uno de los jugadores que mejor marcó a Larry Bird, un especialista defensivo, y lo puso a defender a Kobe Bryant para ver de qué era capaz ese chico. Bueno, dice que lo destrozó Kobe Bryant, que parecía el adulto y que Michael Cooper parecía el adolescente, y ahí se dio cuenta que no podía dejar pasar la chance de tener a ese jugador. Coincidió con la llegada de Shaquille O'Neal, prácticamente lo tentaron con eso a Shaquille O'Neal, más allá de esos 150 millones que le pagaron, lo tentaron con la idea de que iba a formar parte de un equipo que iba a tener a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y que apenas tenía 18 años. Shaquille O'Neal aceptó, traspasaron a Blake Divac. Kobe Bryant llegó a la NBA con el draft de 1996 en el puesto 13, elegido por Charlotte Hornets, y a los pocos minutos pasó a Los Ángeles Lakers. Bueno, el resto es historia. Increíble, dos cosas de esa noche del draft. Una es qué hubiera pasado si Charlotte se quedaba con Kobe, o sea, qué tan diferente hubiera sido la historia de la NBA hoy en día de Kobe. Quizás él hubiera sido el mismo y hubiera seguido haciendo las mismas cosas que hizo en los Lakers, pero bueno, eso nunca lo vamos a saber. Y la otra es cómo lo durmieron los Lakers a Charlotte dándole a hablar de Divac, que era en su momento uno de los mejores pivots de... Nosotros viéndolo ahora decimos qué mal que hicieron, chicos, pasó por la cabeza. Pero en ese momento era todo lo contrario el pensamiento. Era, está dando a Blake Divac, uno de los mejores pivots de la NBA, por un pibe de 18 años que ni siquiera lo vieron jugar un partido en la NBA, ni siquiera lo vieron jugar un minuto en la universidad. Le estamos robando y no se dan cuenta, era el pensamiento seguramente de Charlotte. Bueno, le salió mal, y esa es la diferencia entre tener un ejecutivo como Jerry West y tener otro que no se fija tanto y que no conoce tanto del básquet. Es así, es ver más allá de lo que algunos ven en esos momentos y conseguir un jugador de esas características. Un tipo que quizás sea de los más clutch de la historia de la NBA, y estamos viendo el tiro contra Miami Heat, ese triple que rebota en el tablero y se mete, pero tiene muchísimas de esas jugadas. Me acuerdo 2 contra los Phoenix Suns en el mismo partido, que lleva el juego en primera ronda de playoff de 2008, si mal no recuerdo, que lleva el partido a overtime, después lo gana él también. Bueno, en el mismo partido final mete 2 tiros libres para sentenciar el juego, que bueno, son los 60 que terminan con su carrera. Y hay una historia bastante interesante de esa noche que la vas a contar vos, Emi, que tiene que ver con Gordon Hayward. Así es, porque bueno, hace quizás horas o un día ya había empezado a circular que en el momento en el que Kobe se paró en la línea de libres, tenía 58 para tirar 2 más, mete el primero, y llegar a los 60, llega el primero, y en el momento de que está por lanzar el segundo para llegar a los 60, dicen que Gordon Hayward había pisado a propósito la zona pintada, como para que si no llegaba a entrar ese libre, le den nuevamente el tiro para que se ve cómo se mete. Claro, se ve como se mete. Bueno, finalmente Gordon Hayward termina desmintiendo por completo eso, mismo en Twitter, en las redes sociales. Él había dicho que no, que si llegaba a hacer eso para que Kobe llegue a los 60, Kobe seguramente se hubiera enojado mucho, y que él no le regaló nada esa noche, que dio todo de sí para llegar a ese, o sea, para intentar defenderlo. Él sabía que su equipo ya estaba medio complicado para entrar a la postemporada. Bueno, justamente Houston ganó el partido que tenía que ganar para dejarlo sin chances a Utah y que no pueda entrar a la postemporada. Y bueno, finalmente el partido y el resultado de ese partido termina quedando como una anécdota más a la historia de la NBA. Lo que no queda obviamente como una anécdota más es el retiro de Kobe y sus 60 puntos, que se los ganó, y no gracias a Gordon Hayward precisamente. Obviamente, bueno, metió ese libre para llegar a 60, y Hayward dijo que hubiera perdido todo el respeto de Kobe si le hubiera regalado siquiera un libre para que él pueda llegar a los 60. Bueno, este es el partido justamente el que estamos viendo contra Utah Jazz, que tiene una particularidad más que interesante. Fue
prácticamente al mismo momento y a la misma hora en la que Golden State estaba rompiendo el récord de los Chicago Bulls de las 73 victorias, el partido ese del el número 73, el triunfo número 73, se estaba transmitiendo al mismo tiempo que el partido final de Kobe. Bueno, ESPN transmitió, no recuerdo cuál de los dos, pero yo estaba viendo esto. El de Kobe. Creo que transmitió el de Kobe, sí, pero por la tele. Exactamente, transmitió este partido y la verdad que hizo muy bien porque metió 60 puntos Kobe y demostró una vez más quizás el mejor final en la historia de un jugador de básquet, porque ¿cuántos pueden decir que metieron más de 30 puntos en su partido de despedida? Shaquille O'Neal antes del juego le dijo anda por los 50. Y lo pasó. Sí, la verdad que le dijo, sí, ¿qué te pensás que tengo, que puedo meter tan pocos puntos? No, te meto 60 y ahí está Shaquille O'Neal, que también tiene una historia más que particular con Kobe, amigos en su momento, enemigos y rivales en otra etapa de su carrera. Se odiaron tanto. Sí, y en otro momento ya reconociéndose como estrellas, como hermanos, como figuras, sobre todo en esa entrevista que hicieron juntos, en la que Shaq y Kobe hablan de lo que pasaron a lo largo de su carrera, una de las duplas más dominantes de todos los tiempos, en un momento en el que Shaq era la estrella principal, Kobe era el escudero, pero en muchos otros casos también Kobe supo sacar a relucir todo su talento y hacerse cargo del equipo él prácticamente él solo. Me acuerdo de las finales frente a Indiana Pacers en las que Shaq es expulsado en uno de los partidos y Kobe se tiene que hacer cargo del equipo y mete creo que 15 puntos en el último cuarto y destroza a los Pacers. Bueno, eso demostraba que ya no necesitaba de nadie para ser una estrella y que si le daban un equipo para liderar prácticamente lo podía hacer él solo. Así es. Te pregunto, ¿cuál es el partido que más te marcó de Kobe? Y hay tantos, el último es muy interesante y es muy significativo. Ese partido con Indiana, que no recuerdo si es el Game 2 o el Game 1 de las finales, el partido de los 81 puntos con Toronto en 2006 es espectacular. Ese partido con Phoenix del que hablaba en primera ronda es una demostración de dominio brutal, porque ganar un partido de esa manera, siendo el responsable de los dos tiros que empatan, mandan a overtime y luego ganan el juego, es prácticamente imposible para cualquier mortal. Y me quiero quedar con una anécdota que antecede a un partido de esas finales con Indiana, que quizás es la que más me marcó a mí, porque es la demostración de lo que significaba Kobe Bryant, resumido en una anécdota, que también la subí a Twitter. Es previo al Game 4, Kobe se pierde el partido 3 porque estaba lesionado e Indiana lo gana. Y en el partido 4 todos esperaban que Kobe no jugara porque la lesión ameritaba que se perdiera otro partido. En la conferencia previa le pregunta a un periodista, obviamente Kobe era importantísimo para Los Ángeles en ese juego y tenía que estar para que prácticamente Los Ángeles cerrara la serie. Le preguntan si había alguna chance o algo que le impidiera jugar el partido, o si había alguna chance de que Kobe no estuviera en ese juego. Y lo mira el periodista, se ríe y le dice, any snipers in the room, algún francotirador en la sala, como diciendo, a mí no me van a sacar del partido salvo que me maten. Claro. Yo este partido lo voy a jugar y de hecho fue determinante en ese juego, y Los Ángeles Lakers termina ganando el campeonato, el primero de sus tres en ese tripit que lideraron Shaq y Kobe. Eso demostraba prácticamente lo que significaba Kobe para el básquet, lo que el básquet significaba para él y la mentalidad que tenía un tipo que, sabiendo que estaba lesionado, iba a jugar de todos modos para que su equipo gane. Sí, realmente un jugador que prácticamente no tuvo rivales dentro de la cancha. Creo que nunca se vio superado por algún otro rival. Él iba directamente. Ahí está el partido que digo. Sí. Ese es el tiro que empata y luego van a overtime y lo gana en esta jugada. Es espectacular. Y también es increíble, mirá, ahí tiene dos jugadores encima y adentro. Se termina el partido. Es una animalada. Todo lo que hizo Kobe a lo largo de su carrera es espectacular. Creo que como decían, no hay otro que haya obtenido la posibilidad de ganarle un mano a mano en un partido
porque prácticamente él iba contra el mejor y le demostraba que podía contra él, y no había muchas chances de ganarlo. Era simplemente dejar que haga lo menos bien que pueda el partido. Te pregunto a vos, ¿cuál es el partido que más te marcó en la carrera de Kobe? Quizás el último, porque fue prácticamente, o sea, no sé si es el único que vi completo, pero sí el único que vi consciente o sea, dimensionando lo que era Kobe. Y encima que termine metiendo 60 puntos, la verdad que era algo increíble verlo sumar y sumar y sumar. Inclusive todo lo que se generó durante el partido, la cantidad de estrellas viendo el juego. Bueno, Los Ángeles es la ciudad de las estrellas y muchísimas son hinchas de los Lakers. Por supuesto no se iban a perder el juego, y recién aparecía en pantalla, por ejemplo, Jack Nicholson, un reconocidísimo hincha de los Lakers. Y de Kobe. Y de Kobe, por supuesto, porque es el hombre que le dio tantas alegrías a su franquicia. Y bueno, retomando ese partido, la entrada más barata, adivina cuánto estaba. No me quiero ni imaginar, decime porque debe ser un número tremendo. $800 la entrada más barata. Claro, que lo ves desde el techo, Claro, básicamente. colgado de la camiseta de Karim. Shaquille, de Karim. O sea, Sí. estaban $800 por una entrada para ver el último partido de Kobe. Es realmente increíble. Bueno, se calculan recaudaciones de $30 millones a lo largo de toda esa noche. La verdad que Kobe generó, hizo, deshizo y armó desde el primer día hasta el último de su carrera, y todo lo que le dio a la liga. La verdad que si en su momento se habla de que en los 80 la liga se hizo mejor, más fuerte, más conocida gracias a Magic y Bird y su rivalidad, en los 90 fue Michael y en los 2000 fue Kobe. O sea, lejos de ser uno de los que dejó una huella mucho más grande en la historia del NBA. Bueno, muy pocos pueden darse el lujo de decir que en su último partido, como lo habíamos dicho, 60 puntos, tiró 50, fueron 50 tiros de campo, la máxima de su carrera. En el último partido, metió 22 de 50, es casi un 50% en tiro de campo. O sea, una animalada lo que jugó esa noche. La verdad que la mejor manera de cerrar la carrera de Kobe fue siendo el mejor anotador, y encima opacando una de las franquicias, o sea, no la franquicia, sino la temporada histórica de la NBA. La opacó, la dejó en segundo plano, hizo que en todos los diarios el primero sea Kobe, y que después, cuando vos abras el diario, veas al 73-9 de Golden. Sí, la verdad que es de esas noches que solamente la NBA te permite vivir, porque dos partidos de esa trascendencia histórica en una noche no ocurren normalmente en cualquier otra liga. La NBA se da el lujo de meter dos partidos obviamente sin programarlo, porque nadie esperaba que Golden State rompiera ese récord y que Kobe metiera 60 puntos en un partido de despedida. Todo estaba planteado para que esa fuera la noche de Kobe. Pero bueno, la verdad que esa historia se cierra con un final espectacular, acorde a lo que fue su carrera, una carrera made in Hollywood, que bueno, ya saben todos lo que logró Kobe: 5 campeonatos, 2 MVP de finales, un MVP de temporada regular, 18 participaciones en el All-Star Game. Todo, básicamente todo lo que puede lograr un jugador. Y no solo se quedó en eso, sino que en 2018 fue dueño de una estatuilla, de un Oscar, por el mejor cortometraje de ese año, que obviamente es Dear Basketball, una historia que narra Kobe Bryant y que habla de su inicio como jugador NBA y los deseos que él tenía de niño de pertenecer a la liga, y el amor que tenía prácticamente por el básquet. Ya nos tenemos que ir, pero antes de eso nosotros nos vamos a despedir y los vamos a dejar con ese cortometraje traducido al español, para que vean lo que significaba Kobe Bryant para el básquet y lo que el básquet significaba para esta leyenda que se nos ha ido a los 41 años de edad. Como siempre, gracias, Emi. Gracias a vos, Lea, por permitirme acompañarte en este repaso de la carrera de Kobe. Obviamente, como dijiste al principio, nunca hubiéramos querido hacer este programa, y sobre todo ahora que somos relativamente nuevos en el mundo del periodismo, y sobre todo dedicado al básquet, y que nos mueve el piso de una manera increíble.
y que No hay palabras. no hay palabras realmente para expresar lo que uno sintió en el momento que se entró la noticia. Mamba out. Mamba out. Muchas gracias, Leo Marco, como siempre, la operación. Los dejamos con este cortometraje. Mi nombre es Leandro Carranza y sigan escuchando Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima. Yeah, ay. A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos y dónde estará Dios metido en estos momentos. Sé que la vida es corta como cuento y en un abrir y cerrar se la lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié. Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón. Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. Digan lo que quieran, para mí será el mejor. Ay, descansa en paz con el Señor. Y felicidades, tú también ganaste 6 sortijas, 5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas. Pensando que una se fue contigo me descontrolo, pero nah, eso es pa' que en el cielo no juegues solo. Más de 81 razones pa' admirarte, más de 5 jugadores al mismo tiempo pa' pararte. Nos parecíamos en que hacíamos arte. Black Man va forever, por siempre vamos a recordarte, yeah. From the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out.